Mi marido y mi suegra manipularon a mis hijos para que dijeran que me tenían miedo, y luego me denunciaron a servicios sociales. La noche que volví a casa después de 18 meses fuera, mi maleta pesaba más de lo normal. No era por la ropa ni por los recuerdos baratos que había comprado en mis días libres, sino porque cada paso que daba hacia la puerta principal se sentía como si estuviera entrando a escondidas en la casa de otra persona. La luz del porche parecía diferente. Las cortinas no eran las que yo había dejado. Incluso la pequeña maceta junto a la puerta que solía cuidar cada fin de semana había desaparecido. En el avión, me había imaginado una escena de película, los niños corriendo hacia la puerta al oír el coche, mi marido esperándome en el porche, un momento dramático de reencuentro con todos hablando a la vez, llorando, riendo, y los vecinos meneando la cabeza por el jaleo. En lugar de eso, abrí la puerta con mi llave y me encontré con el olor de la comida de otra persona y una voz que definitivamente no era la mía, anunciando desde la cocina que la cena estaba casi lista. Mi hijo estaba en el sofá, medio enterrado en una manta, con los ojos pegados a un juego en su tablet. Levantó la vista lo justo para verme, murmuró un hola que sonó más a pregunta que a saludo, y volvió a tocar la pantalla. Mi hija estaba en la mesa con mi suegra, haciendo algún tipo de manualidad con purpurina y pegamento. Levantó la vista, se quedó paralizada medio segundo, y luego se levantó y abrazó a su abuela como un cohete entrando en órbita. Cuando finalmente se giró hacia mí, el abrazo que me dio fue rígido y educado, el tipo de abrazo que le das a un vecino que apenas conoces. Dejé la maleta junto a la pared porque, sinceramente, no sabía dónde más ponerla. Había zapatos nuevos ordenados junto a la puerta que no eran de mis hijos, marcos de fotos nuevos en las paredes, muebles nuevos en el salón, una alfombra que nunca había visto y, por la ventana, un coche aparcado en la entrada que no era nuestro. Mientras nuestra vieja cama estaba apartada como si estuviera en el olvido, mi marido salió del pasillo, frotándose los ojos como si acabara de despertarse. No corrió hacia mí. No me levantó en brazos. No me besó ni me dijo que me había echado de menos. Simplemente asintió y dijo, «Ah, has vuelto». Como si yo fuera un paquete de Amazon que no estaba seguro de si llegaría a tiempo. Cuando me acerqué a abrazarlo, me dejó, pero fue como abrazar una chaqueta en una percha. No había calor, ni un apretón de vuelta, solo mis brazos alrededor de un cuerpo que estaba en otro lugar. Mi suegra ni se molestó en levantarse. Se quedó en la mesa, con una mano en el hombro de mi hija y la otra removiendo algo en un bol, como si esa fuera su cocina. 18 meses es mucho tiempo fuera, dijo sin mirarme. Los niños se han acostumbrado a una rutina. Me tragué unas 10 respuestas diferentes a la vez. Podría haberle dicho que esa rutina de la que hablaba existía porque acepté un contrato temporal en otra comunidad autónoma para salvar nuestra hipoteca, ya que estábamos ahogados en deudas médicas, y recargos por la reducción de jornada de mi marido, y alguien tenía que hacer algo. Podría haberle dicho que cada noche, en mi pequeño apartamento de alquiler a 3 provincias de distancia, me decía a mí misma que el sacrificio valía la pena para que mis hijos siempre tuvieran un hogar al que volver. En lugar de eso, dije lo único que me salió sin pensar. «Os he echado de menos», les dije a mis hijos, y la voz se me quebró tanto que quise morderla. Mi hija sonrió. Pero fue una sonrisa pequeña y extraña. Como si estuviera comprobando la reacción de alguien detrás de mí antes de comprometerse con ella. «La abuela hace el pollo como a nosotros nos gusta», dijo, como si eso lo explicara todo. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su tablet. Me ofrecía hacer la cena la noche siguiente, intentando recuperar algo de normalidad, un lugar donde todavía se me permitiera ser madre en mi propia casa. Mi marido se encogió de hombros. «Claro», dijo, con la mirada ya perdida. «Si no estás demasiado cansada ni nada de eso». Estaba agotada, pero no por el viaje. Estaba agotada de que mi propia casa se hubiera convertido en un lugar donde necesitaba permiso para estar. Sin embargo, a la noche siguiente, dejé mis cosas en el dormitorio, me cambié el uniforme de enfermera y fui directa a la cocina, como siempre hacía después de un turno de noche. Hice lo que los niños siempre me pedían antes de irme. Lo que llamaban los macarrones especiales de mamá, aunque no tenían nada de especial, solo pasta, tomate frito,
y una cantidad ingente de pan con ajo. Se sentaron, miraron sus platos, y mi hijo hizo una mueca. Sabe diferente, dijo después del primer bocado. Los de la abuela están mejores. Mi hija asintió, como si lo hubiera ensayado. Sí, los de la abuela no son tan raros, no sé. Empujaba la comida de un lado a otro con el tenedor. Mi suegra estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con una expresión de extraña indiferencia. Mi marido comía en silencio, con los ojos fijos en el plato, masticando como si intentara no saborear nada. Cuando terminamos, llevó su plato al fregadero en silencio, luego se dirigió al sofá, cogió un cojín y se tumbó, como si fuera lo que hacía siempre. Me quedé en la cocina con un paño en la mano, escuchando el zumbido del lavavajillas y el leve murmullo de la tele, esperando a que volviera a la cama. No lo hizo. Se quedó dormido bajo la luz parpadeante de la pantalla mientras yo yacía despierta en nuestro dormitorio con cojines nuevos, una colcha diferente y una mesita de noche que no reconocía. A la mañana siguiente, me levanté temprano, en parte porque mi cuerpo seguía en horario de viaje, y en parte porque la ansiedad tiene su propio despertador. Hice café y empecé a preparar el desayuno, intentando fingir que todo era normal. Mi hija estaba en la mesa haciendo los deberes mientras mi hijo jugaba a un videojuego. Mi suegra merodeaba por la encimera, sirviéndose una segunda taza de café como si viviera allí. Mi suegro entró desde el garaje, quejándose de un proyecto en el que él y mi marido estaban trabajando con unas estanterías nuevas. Unas estanterías que yo no había aprobado. Nadie había preguntado. Cuando mi hija derramó su zumo por toda la mesa, extendiéndose como un pequeño mar naranja bajo sus cuadernos y el móvil de mi suegra, salté, cogí unos paños y le espeté: por favor, ten un poco de cuidado con lo que haces. Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Estaba cansada. Tenía jet lag. Llevaba menos de 2 días en casa. Y ya me sentía como una invitada en un hotel que me odiaba. Mi marido se movió tan rápido que casi tira su silla. Puso a mi hija detrás de él como si acabara de lanzarle un cuchillo en lugar de una frase. Oye, dijo, poniendo una mano entre nosotros. Relájate. Me quedé helada. Me miraba como si yo fuera una amenaza. Mi hija se aferró a él como si ella también lo pensara, aunque yo solo tenía un paño húmedo en la mano, y mi pecho ardía de esa manera en la que o gritas o lloras, y ninguna de las dos opciones ayuda. Por el rabillo del ojo, vi a mi suegra con su móvil sobre la mesa, con el ángulo un poco más alto de lo normal para alguien que está leyendo un mensaje. Miraba hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba de nuevo. La pantalla estaba encendida. Un pequeño punto rojo en la esquina. Se me revolvió el estómago. Me dije que estaba siendo paranoica, que la falta de sueño me hacía ver cosas, que nadie me estaría grabando por levantar la voz una vez. Ojalá esa hubiera sido la última vez que ignoré ese presentimiento. Durante los días siguientes, los niños acudían directamente a su abuela con cada pequeño problema. Un calcetín perdido, un diente que se movía, un juguete roto, una duda con los deberes. Antes me habrían llamado a mí sin pensarlo. Ahora, parecía que no recordaban que existía a menos que me pusiera justo en su campo de visión. Cada vez que mi hija se acercaba a mí, miraba por encima del hombro como si estuviera comprobando si alguien la observaba. Mi hijo se sobresaltaba si le apartaba el pelo de los ojos. El colegio llamó a finales de semana, una llamada que llegó mientras yo estaba en el hospital, intentando volver a familiarizarme con una planta que había cambiado de software 2 veces desde que me fui. La recepcionista me pidió que confirmara la dirección, y luego mencionó de pasada que habían actualizado los contactos de emergencia de los niños. Su marido figura ahora como el único contacto principal, dijo. Intentamos llamar a su número antes, pero estaba listado como secundario y marcado como inactivo. Entré en el cuarto de medicinas y cerré la puerta, con el corazón martilleando. Inactivo, repetí. Soy su madre. Mi número no está inactivo. Lo siento, dijo ella. Solo seguimos lo que los padres rellenan en los formularios. Él vino el mes pasado. El mes pasado. Mientras yo todavía estaba fuera, enviando la mitad de mi sueldo a casa para que no perdiéramos la casa. Él había ido al colegio de los niños y
Silenciosamente. Me había eliminado como primer contacto. Todavía estaba dándole vueltas a eso cuando, esa tarde, un coche desconocido paró delante de nuestra casa, y una mujer con un traje de chaqueta se bajó, con una carpeta en la mano. Se presentó como una trabajadora social, me enseñó su identificación y me preguntó si podía pasar a hablar. Mi marido llegó a la puerta con una expresión de preocupación y cansancio tan ensayada que apenas lo reconocí. Tenemos una denuncia, dijo ella, sentándose en el sofá que una vez fue nuestro, y ahora pertenecía a esta nueva y extraña versión de mi familia, de inestabilidad, posible volatilidad emocional y quizás algún riesgo físico. Nos tomamos todas las denuncias en serio, especialmente cuando hay niños involucrados, añadió, explicando que era solo una visita inicial, no un juicio, y que su trabajo era evaluar y hacer recomendaciones, no decidir nada en el momento. Inestabilidad, volatilidad, riesgo físico. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Mi marido adoptó esa postura de mirar sus propias manos, como si odiara que esto estuviera pasando pero sin oponer resistencia. Solo quiero que todos estén a salvo, dijo en voz baja, sin mirarme. Ha estado bajo mucho estrés. Creo que quizás necesita ayuda. La trabajadora social sacó su tablet y tecleó un par de veces antes de volverse hacia mí. Hemos recibido algunos videos, dijo. Estamos obligados a revisarlos. En la pantalla. Estaba yo en la cocina, con mi uniforme de enfermera, diciendo, puedes, por favor, prestar atención a lo que estás haciendo. Pero en el clip, parecía que me cernía sobre mi hija, y el audio estaba tan alto que mi voz se distorsionaba. Sonaba el doble de dura. Había otro clip de mí dejando caer una bolsa de la compra y soltando una palabrota cuando un tarro se rompió en el suelo, editado para no mostrar el corte que me hice con el cristal. Otro de mí sentada en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Mientras mi hija lloraba en el pasillo porque no quería ir al colegio, parecía que la estaba ignorando. La parte en la que fui a abrazarla un minuto después había sido eliminada. Sé cómo se ve esto, dije, intentando no entrar en pánico. Pero no es toda la historia. La trabajadora social asintió como si hubiera oído esa frase 1000 veces. Por eso hacemos una evaluación completa, dijo. Por ahora, mi recomendación sería un poco de espacio entre usted y su marido mientras evaluamos. Quizás podría quedarse en otro lugar temporalmente, hasta que las cosas se calmen. Lo llamó un plan de seguridad voluntario, no una orden judicial, pero se sentía igual de vinculante. Mi marido aprovechó la oportunidad como si fuera un salvavidas. Dijo, le he estado diciendo que podría serlo mejor. Ha estado tan agotada. Quizás solo necesita tiempo. Lo miré a mis hijos que merodeaban por el pasillo como animales asustados. Miré a mi suegra de pie detrás de ellos con el teléfono apretado en la mano. Tiempo, repetí. Exacto. No me pidió que me quedara. No luchó por mí frente a una extraña que estaba decidiendo quién era seguro y quién no. Simplemente se quedó allí y dejó que la palabra inestable flotara entre nosotros como humo. Así que terminé haciendo las maletas de nuevo. Pero esta vez, salía de la casa que tanto había luchado por conservar. Me llevé un par de cambios de ropa, mi licencia de enfermería, mi teléfono y el poco orgullo que me quedaba. Mi hija me abrazó como si yo fuera una tía a la que solo ve 2 veces al año. Rápido, educado y ya se había ido. Mi hijo me saludó con la mano de forma extraña, con la mirada puesta en su abuela. Mi suegra me abrazó en la puerta, un beso teatral y apretado en la mejilla. Cuídate mucho, cariño, dijo. Los niños necesitan estabilidad. Casi me río. Casi grito. En lugar de eso, bajé los escalones, me subí a mi coche, y me alejé de mi propia vida mientras la trabajadora social observaba desde la acera. Lo primero que hice después de dejar de llorar lo suficiente como para ver claro fue ir a un cajero automático y comprobar nuestra cuenta conjunta. Ya sabía la respuesta en mi corazón, pero necesitaba verlo. El saldo que antes me aterrorizaba por estar siempre peligrosamente cerca de cero. Ahora me aterrorizaba de una manera completamente diferente. Porque estaba prácticamente vacío. Meses de sueldo de mi contrato.
todos los turnos dobles, todas las fiestas que cambié para que otros pudieran estar con sus familias mientras yo llamaba a la mía por videollamada desde un apartamento estéril. Todo se había ido. El extracto del banco mostraba grandes retiradas de dinero etiquetadas como reparaciones del hogar, transferencias a la cuenta de mis suegros, el pago de un coche nuevo, gastos en tiendas de muebles y electrónica, y varias retiradas de efectivo sin ninguna nota. Apoyé la cabeza en el volante y solté una risa que era más bien un sollozo histérico que me dolía en el pecho. 18 meses interpretando a la villana que abandona a sus hijos, y ellos habían borrado hasta el último rastro que dejé. Encontré un hostal barato cerca del hospital, el tipo de lugar con paredes tan finas que puedes oír fragmentos de la vida de otras personas, quieras o no. Familias riendo durante la cena. Una pareja discutiendo al lado, la tele de alguien demasiado alta. Me senté en el borde de la estrecha cama, mirando mi teléfono, debatiendo si llamar a mis hijos. Cuando finalmente lo intenté por videollamada, mi hijo respondió, sosteniendo el teléfono en un ángulo extraño para que yo solo viera el techo. Hola campeón, dije, forzando una sonrisa. ¿Cómo estás? Ocupado, respondió. Tengo que irme. Oí la voz de mi suegra de fondo, diciendo su nombre bruscamente, y la llamada se cortó. Quería lanzar el teléfono. En lugar de eso, fui a mi turno de noche en el hospital e intenté no desmoronarme delante de los pacientes. Todo iba bien hasta que una compañera de la facultad de enfermería, ahora abogada a tiempo parcial y siempre una triunfadora, vino al laboratorio durante su descanso, y me encontró sentada en la sala de descanso, mirando mi café como si me hubiera traicionado. Me miró a la cara, y preguntó quién se había muerto. Creo que mi matrimonio, respondí, y todo salió a borbotones. El contrato de viaje, los suegros mudándose, la extraña distancia con mis hijos, los videos, la trabajadora social, la cuenta bancaria vacía. No pretendía contarlo todo. Pero una vez que empecé, no pude parar. Ella escuchó sin interrumpir, bebiendo su refresco con la misma concentración que poníamos cuando estudiábamos juntas para los exámenes. Cuando terminé, se echó hacia atrás y soltó un largo y lento suspiro. Estás describiendo un caso de alienación parental de manual, dijo. Con abuso financiero añadido. Estoy describiendo mi vida, dije. La alienación suena a algo que le pasa a otra gente en la tele. Sí, pero esa otra gente no tiene una amiga que aprobó el examen de abogacía solo porque era demasiado terca para quedarse en una profesión. Puedo ayudar, pero tienes que darme todo. Extractos bancarios, acceso a cualquier dispositivo compartido al que todavía puedas acceder, cualquier cosa que pueda mostrar un patrón. No tengo dinero, le recordé. Se lo llevaron todo. Se encogió de hombros. No estoy en esto por los honorarios. Podemos llegar a un acuerdo de pago más adelante. Ahora mismo, necesitas una estrategia, no una hoja de cálculo llena de emojis llorando. Me reí a pesar de mí misma. ¿De verdad pensaba que podía luchar contra esto? Creo que sí, dijo. Si fueron tan descarados como para escenificar vídeos y vaciar una cuenta. Apuesto a que fueron descuidados en algún otro lugar. Esta gente siempre lo es. Me dijo que le trajera cualquier teléfono o tablet viejo que los niños pudieran haber dejado en el coche o en casa antes de que me fuera. Dije que no tenía nada. Entonces recordé una tablet antigua que estaba en el fondo de la caja de juguetes, la que habían abandonado porque la batería se agotaba en 5 minutos. Revisa tu maletero, dijo, debajo de los asientos. En ese armario donde tiraste todo la semana antes de irte. Te conozco. Nunca tiras aparatos electrónicos. Los guardas como trofeos. No se equivocaba. No había ninguna orden de alejamiento. Ningún papel que me impidiera entrar en la casa. Solo ese llamado plan voluntario y la vergüenza que lo acompañaba. Después de mi turno, conduje hasta la casa mientras todos estaban en el colegio y el trabajo. Mi llave todavía funcionaba. El coche de mis suegros no estaba. El coche nuevo tampoco. La casa parecía ahora una exposición de muebles nuevos y sin vida. En el armario del pasillo, detrás de un montón de abrigos y una caja de adornos navideños, encontré la vieja tablet envuelta en una bufanda, la que solíamos dejar en el salón para los deberes y los juegos,
y que todo el mundo usaba sin pensar en cerrar sesión. La cargué en mi pequeña habitación de hostal, hasta que la batería aguantó más de 10 minutos, y la encendí, medio esperando que explotara o me mostrara dibujos animados de hace 3 años. En su lugar, me saludó con la cuenta de correo de mi marido ya iniciada. La había usado para comprobar un mensaje y no se había molestado en cerrarla. El icono de almacenamiento en la nube estaba justo en la pantalla de inicio, lleno y sin tocar. Se la llevé directamente a la pequeña oficina de mi amiga en el centro, donde la conectó a su portátil como si fuera un paciente en urgencias. Veamos qué secretos guardas, murmuró. Llevó un tiempo. Había cientos de archivos. La mayoría fotos familiares aburridas. Boletines escolares. Vídeos de los niños con mascotas y juguetes. Entonces encontramos una carpeta etiquetada con las iniciales de mis hijos y una fecha de unos 3 meses antes de mi regreso a casa. Dentro había videos. En el primero, mi hijo estaba sentado en el borde de su cama, con aspecto miserable, mientras mi marido se arrodillaba frente a él, sosteniendo una tablet. Una mujer que al principio no reconocí estaba en la esquina de la habitación, medio dentro y medio fuera del plano, con los brazos cruzados. Dilo otra vez, decía mi marido suavemente. Usa las palabras que practicamos. Mi hijo miró directamente a la cámara con unos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Me da miedo cuando mamá está cerca, recitó. Grita y tira cosas. La mujer de la esquina negó ligeramente con la cabeza. Se trata de cómo te sientes, dijo. ¿Recuerdas lo que ensayamos? Piensa en el ruido, en cómo te molesta. Lo intentó de nuevo, su voz guiándolo palabra por palabra como si estuvieran ensayando una obra de teatro escolar. Video tras video, los niños repetían frases sobre mi inestabilidad, sobre cómo se ponían nerviosos cuando entraba en una habitación, sobre cómo preferían estar con su abuela porque ella era tranquila y segura. A veces, mi marido los detenía y decía, no, usa una palabra diferente, y la mujer sugería una más fuerte, asustado en lugar de nervioso, aterrorizado en lugar de incómodo. En uno, la mujer se acercó a la cámara y finalmente la vi bien. Era quizás un poco más joven que yo, en forma, con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa brillante que no encajaba con la fealdad de lo que estaba haciendo. Llevaba una camiseta con el logo de un gimnasio local. Se rió cuando mi hija dijo bien la frase y dijo, perfecto. Otra vez, igual. Mi amiga pausó el video e hizo zoom en la cara de la mujer. La he visto antes, dijo mi amiga. Publica todo el tiempo en una red social sobre el entrenamiento de sus clientes, selfies en el gimnasio con frases inspiradoras. Apenas la oí. Tenía los ojos fijos en mis hijos, mis pequeños, sentados allí, retorciendo las palabras de otras personas, convirtiendo momentos infantiles normales en escenas de terror. Reconocí algunas de las frases. Eran exactamente las que mi hija había usado con la trabajadora social. La misma cadencia emocional. El mismo temblor fingido en su voz. Los videos más antiguos eran de meses antes de mi regreso, mientras yo todavía estaba fuera del estado. Llevaban mucho tiempo ensayando. Me sentí enferma, me sentí furiosa, me sentí estúpida por no haberlo visto antes. Las marcas de tiempo son clave, dijo mi amiga, señalando las fechas. Estas fechas son anteriores a cualquiera de los incidentes que denunciaron. Eso es enorme. También hizo clic en la cuenta en la nube y miró el historial de uso compartido. Enviaron varios de estos a tus suegros, y a la dirección de correo personal de esta mujer. Coordinaron esto como un proyecto de grupo. Tenía los ojos pegados a la pantalla, viendo a mi marido con su camiseta de siempre, con la mano en la espalda de mi hijo, pareciendo tan tierno mientras le enseñaba a decir que me tenía miedo. ¿Por qué? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Dinero, control, un castigo por haberme ido a trabajar. Mi amiga soltó una palabrota en voz baja. ¿Por qué si pueden pintarte como inestable, se quedan con los niños, la casa y mantienen tu flujo de ingresos llegando a ellos? No es ciencia espacial, ni siquiera es inteligente, es simplemente cruel. Descargamos todo, hicimos 2 copias de seguridad e imprimimos los registros y las marcas de tiempo. Ella empezó a redactar una moción de emergencia antes de que yo pudiera procesar lo que teníamos.
Mientras tecleaba, me hacía preguntas sobre el contrato, el dinero que había enviado a casa. Cuando se mudaron mis suegros. ¿Te das cuenta, verdad?, dijo sin apartar la vista de la pantalla, de que han estado viviendo de ti como si fueras una tarjeta de crédito sin límite. No eras su pareja. Eras un recurso. Oírlo en voz alta fue peor que ver los videos. Al menos los videos tuvieron la decencia de parecer feos. Presentamos la moción de emergencia para la custodia, y una revisión de la denuncia original. El juzgado se movió más rápido de lo que esperaba, probablemente porque nadie quiere ser el juez que ignora a una enfermera con pruebas de que a sus hijos se les está enseñando un guión delante de una cámara. En la primera vista, me senté en una larga mesa en una habitación fría mientras mi marido y mis suegros se sentaban en el otro lado. Él evitó mi mirada. A mis suegros no les importó. Mi suegra me miró con una expresión de suficiencia que me hizo querer saltar por encima de la mesa, lo que obviamente habría sido la peor opción. El juez vio primero los videos editados que trajo la trabajadora social. Yo con la voz alta. Yo pareciendo ignorar a un niño que llora. Yo dejando caer la compra y soltando una palabrota. Mi amiga susurró que era ridículo que algo tan trivial provocara una reacción tan drástica, pero ahí estaba. Luego, el juez vio los videos de entrenamiento de la tablet, los que mostraban a mis hijos ensayando sus frases. La mujer del gimnasio corrigiendo su actuación como un director de escena. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido de la ventilación. ¿Estas grabaciones se hicieron meses antes de los supuestos incidentes?, preguntó el juez. Sí, señoría, dijo mi amiga. Tenemos los registros de la nube para probarlo. Mi suegra se removió en su asiento. Mi marido finalmente levantó la vista. El juez no me declaró de repente santa del año. No funciona así, pero sí dijo que había serias preocupaciones sobre la manipulación y que era necesaria una evaluación completa. Mientras tanto, ordenó una visita supervisada para mí, una vez a la semana en un centro familiar, y que ambos padres asistiéramos a un curso de habilidades parentales. No era la justicia instantánea que secretamente esperaba, pero era una grieta en el muro que habían construido alrededor de mis hijos. La primera visita supervisada fue en este centro deprimente que olía a desinfectante y galletas rancias. La habitación tenía muebles desparejados y algunos juguetes gastados. Una mujer con un portapapeles se presentó como la supervisora y se sentó en una esquina como una cámara de seguridad humana. Cuando mi hijo entró, miró a su alrededor como si estuviera en la consulta del dentista. Mi hija se aferró a la mano de su padre hasta el último segundo. Él me dio un breve asentimiento y luego los dejó allí conmigo. Como si los dejara en la guardería. Hola, dije, tratando de que mi voz no sonara nerviosa. Os he echado mucho de menos. Mi hijo se encogió de hombros y fue directo a la estantería de juguetes. Mi hija se sentó en el borde del sofá, con los hombros encogidos hasta las orejas. Cada pregunta que hacía obtenía una respuesta de una sola palabra. Cada intento de broma caía en saco roto. Cuando intenté coger la mano de mi hija, se sobresaltó antes de dejar que la mía la sostuviera por un segundo, mirando de reojo a la supervisora. Al final de la visita, cuando se iban, mi hijo me dio un abrazo rápido y susurró, «Ya podemos irnos a casa». La forma en que lo dijo sonaba como si yo fuera una extraña que lo había retenido demasiado tiempo en una fiesta aburrida. Mientras salían, noté una fina pulsera de oro en la muñeca de mi hija, era delicada y claramente cara. «¿De dónde has sacado eso?», le pregunté. Miró la pulsera y luego hacia la puerta. «Fue un regalo», dijo en voz tan baja que apenas la oí. «No es importante». Pero sí lo era. Era una cosa más que mi marido y mis suegros podían usar para interponerse entre nosotros. Otra cosa brillante para mantenerla anclada a su versión de la historia. Esa noche, en el hostal, me quedé despierta escuchando la televisión de alguien en la habitación de al lado y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que mis hijos dejaran de mirarme como si fuera una extraña peligrosa. Me pregunté si alguna vez dejarían de mirarme así. Mientras yo estaba ocupada tratando de no ahogarme en visitas supervisadas y papeleo judicial. Mi marido estaba ocupado interpretando al héroe en las redes sociales. Una amiga me envió capturas de pantalla de sus publicaciones, fotos de él haciendo el desayuno con los niños,
con pies de foto sobre hacer todo por ellos, sobre cómo a veces la vida te obliga a ser más fuerte de lo que creías. La gente comentaba con corazones y notas breves sobre lo buen padre que era. Qué suerte tenían los niños de tenerlo. Ninguno de ellos sabía que me había echado de casa mientras una trabajadora social observaba. Ninguno de ellos sabía que había vaciado nuestros ahorros. La gente solo ve lo que se le muestra, y él les estaba mostrando un menú muy específico. Mis vecinos, los que solían saludarme cuando me iba a mis turnos de noche, empezaron a evitar el contacto visual cuando iba a recoger el correo o a dejar documentos. Uno de ellos incluso dio marcha atrás bruscamente en su entrada cuando me vio subir por la acera, de repente muy interesado en revisar algo en su maletero. Pero lo peor fue cuando mi suegro se presentó en el hospital y pidió hablar con recursos humanos. Les dijo que estaba preocupado por mi salud mental, que era inestable, que no quería que mis hijos estuvieran cerca de mí y que también le preocupaban mis pacientes. Usó todas las palabras de moda. Estrés, agotamiento, arrebatos emocionales. Mi jefa me llamó a su despacho. Cerró la puerta y cruzó las manos sobre su escritorio. Se han planteado algunas preocupaciones, dijo con cautela. Tenemos que investigarlas. Le di todo lo que tenía. Mis evaluaciones de rendimiento. Correos electrónicos de supervisores durante mi contrato elogiando mi trabajo. Los documentos de la situación de custodia. Le dije sin rodeos. La familia de mi marido está tratando de hacerme parecer peligrosa, para poder quedarse con mis hijos y mi dinero. No soy perfecta, pero no soy un peligro para nadie. Después de una revisión interna, concluyeron que no había pruebas que respaldaran las acusaciones, pero el ambiente en la planta cambió. Algunos compañeros evitaron por completo hablar de mi vida personal. Otros me trataban como si estuviera a punto de romperme en cualquier momento. Una me susurró en la sala de descanso que mi suegra la había acorralado en el aparcamiento, tratando de reclutarla para el bando de los preocupados. Para colmo, empecé a recibir extractos por correo de tarjetas de crédito que nunca había abierto. Tarjetas a mi nombre con saldos que me revolvían el estómago. Cargos por electrónica, muebles, ropa para los niños, todo exactamente igual a las cosas que había visto en la casa. Habían usado mi información para abrir líneas de crédito mientras yo estaba fuera, gastando sin control y dejándome con las facturas. Mi amiga añadió cada nuevo extracto a nuestro creciente expediente. Con los labios apretados. Podemos impugnar esto, dijo. Llevará tiempo, pero el robo de identidad es robo de identidad, incluso si es tu familia. Durante la siguiente visita supervisada, mi hijo mencionó de pasada que la mujer del gimnasio se había quedado a dormir un par de veces. Lo dijo como se habla de una niñera o una tía. Completamente normal. Hace tortitas, añadió. Les pone pepitas de chocolate. A la abuela no le gusta. Sentí que la cara me ardía. ¿Quién te dijo que la llamaras por su nombre de pila? Le pregunté, intentando sin éxito mantener mi voz neutral. Él parpadeó. Todo el mundo. Simplemente está por aquí. No insistí. La supervisora estaba allí. Y cualquier cosa que dijera podría ser malinterpretada como celos o inestabilidad. Pero algo dentro de mí se rompió. Una cosa era enseñar a mis hijos a decir que me tenían miedo. Otra muy distinta era instalar a otra mujer en mi casa, en la vida de mis hijos, y fingir que era parte del decorado mientras a mí me sacaban con una carpeta y una advertencia. Ese fin de semana, un compañero de trabajo me envió una captura de pantalla de esa misma red social. Era mi marido, mis suegros y la mujer del gimnasio, todos en un restaurante, con mis hijos metidos entre ellos en el reservado. Todos sonreían, como una foto de catálogo de una familia feliz. El pie de foto decía algo sobre encontrar tu verdadero sistema de apoyo, y que la sangre no siempre es más espesa que el agua. La publicación era de 2 semanas antes de mi regreso a casa. 2 semanas enteras en las que jugaron a la familia feliz con ella mientras yo todavía estaba en otro estado, llamando a casa en mis descansos para hablar con mis hijos, los mismos hijos que ahora me daba cuenta de que ya estaban siendo condicionados a verme como una extraña. Mientras tanto, el pequeño fondo universitario que había estado construyendo para los niños, pequeño pero creciendo, había desaparecido misteriosamente.
Mi amiga rastreó las cuentas y descubrió que mi marido lo había retirado, alegando una emergencia médica. No hubo ninguna emergencia. Hubo un coche nuevo, muebles nuevos y retiradas que coincidían sospechosamente con facturas de restaurantes y viajes de compras. Finalmente, llegó la evaluación psicológica ordenada por el tribunal. Decía que estaba estresada, pero no era peligrosa, que mis reacciones estaban dentro del rango normal para alguien en mi situación y que no había pruebas de que fuera violenta o inestable con mis hijos. El informe también decía que había signos preocupantes de entrenamiento en la forma en que los niños hablaban de mí, especialmente cuando se les hacían preguntas abiertas. Se podría pensar que eso sería el final, pero no lo fue. El juez todavía quería que completara el curso de crianza de 12 semanas antes de hacer cambios importantes. Mi amiga dijo que demostraría buena fe y que no haría daño. Aprenderás algo, aunque no necesites la mitad. La clase era en un edificio monótono con luces fluorescentes y una máquina de café que dispensaba un líquido marrón claro. Me senté en círculo con padres que realmente habían descuidado o herido a sus hijos, escuchándolos hablar sobre su ira, sus adicciones y sus errores. No me sentía superior a ellos, pero me sentía completamente fuera de lugar. Estaba allí porque alguien había editado mis peores momentos en un montaje, y había decidido que eso contaba una historia. Durante una sesión, salí en el descanso y me senté en mi coche, sollozando durante 15 minutos seguidos. Pero no podía faltar al resto de la clase. Demasiadas ausencias contarían en mi contra. Así que me sequé la cara, me retoqué el rímel en el retrovisor y volví a entrar para hablar de técnicas de comunicación mientras mi vida estaba en una carpeta en el escritorio de alguien en el piso de arriba. A mitad del curso, la profesora de mi hija me llamó. Dijo que no se suponía que debía tomar partido, pero que estaba preocupada. Las notas de mi hija habían bajado. Estaba distraída en clase. Sus dibujos casi nunca incluían una figura materna, y si lo hacían, estaba a un lado, más pequeña que todos los demás. Hablaba mucho de su abuela. Apenas te menciona a menos que yo le pregunte directamente, dijo la profesora. Y entonces se calla. En la siguiente vista, mi marido subió al estrado e intentó mantener su historia, pero bajo interrogatorio, se tropezó. Admitió saber de algunos de los videos antes de que llegara la trabajadora social. Admitió que su madre había sugerido grabar las interacciones, que pensó que sería útil por si acaso. Fue vago en los detalles, pero la transcripción del tribunal no mentía. La expresión del juez se endureció. «¿Entiende usted?», dijo lentamente, «que animar a sus hijos a repetir un lenguaje negativo sobre su madre es perjudicial, independientemente de los conflictos matrimoniales que pueda tener». Mi marido murmuró algo sobre tener miedo y querer asegurarse de que las voces de los niños fueran escuchadas. Reconocí ese tono. Era el que usas cuando sabes que te han pillado, y estás tratando de enmarcarlo como si tuvieras buenas intenciones. Poco después, la mujer del gimnasio apareció en la función de talentos de la escuela, sentada entre mi marido y mis suegros como si siempre hubiera sido parte de la familia. A mí solo se me permitió asistir con la condición de no sentarme con ellos. Lo vi desde la puerta de atrás, medio escondida. Mi hija no paraba de mirar a la primera fila, a la mujer del gimnasio, esperando su asentimiento antes de subir al escenario. En un momento dado, mi cuenta principal de sueldo fue congelada. El banco la marcó por actividad sospechosa. Mi marido los había llamado y había sugerido un posible fraude, señalando un par de depósitos de mi contrato de viaje como cuestionables. Estaba tratando de cortarme el acceso a mi propio dinero de nuevo, esta vez a través de los canales oficiales. Mi amiga llamó al banco. Les envió copias del contrato y se solucionó en 2 días. Pero el mensaje era claro. Si había un botón que pudiera pulsar para hacerme la vida más difícil, lo iba a machacar. En otra visita supervisada, la supervisora le hizo a mi hija una pregunta sencilla sobre lo que le gustaba hacer en casa. Mi hija empezó a responder. Luego se detuvo a mitad de la frase, con la mirada perdida como si estuviera leyendo un guión invisible y hubiera perdido el sitio. «Puedes decir lo que quieras», dijo la supervisora con suavidad. Las pequeñas manos de mi hija se retorcían en su regazo. «Me gusta cuando la abuela nos lee», dijo finalmente. «Es tranquilo».
Lo dijo exactamente con el mismo tono que había oído en esos videos de ensayo. La misma cadencia. La misma enunciación cuidadosa. Me dio un escalofrío. Aproximadamente una semana después, mi marido pidió reunirse con mi amiga. Vino solo, con un pequeño pendrive en la mano como si estuviera a punto de explotar. No puedo seguir con esto, dijo, sin mirarnos a ninguna de las dos. He traído algunas cosas. En el pendrive había grabaciones de conversaciones entre él y su madre, que se remontaban a meses antes de que yo aceptara el contrato de viaje. En una, ella le explicaba con calma cómo podían usar mi ausencia a su favor, cómo podían documentar momentos en los que yo estuviera cansada o irritable, cómo el hecho de que ellos vivieran allí facilitaría decir que los niños preferían su casa, especialmente si yo volvía diferente. Como si pudieran conseguir la custodia temporal y alguna prueba de mi estabilidad financiera, podrían argumentar que mis ingresos deberían seguir cubriendo los gastos de la casa de los niños, que casualmente seguiría siendo su casa. Era como estar atrapada en una pesadilla donde el villano narra toda la trama. En otra, mi marido dudaba. Se le oía decir que no creía que yo fuera una mala madre, solo que estaba desbordada. Mi suegra respondía que el amor no era el problema, sino la estabilidad, y que si él no actuaba, los niños sufrirían. Le dijo que yo había elegido el dinero por encima de la familia en el momento en que firmé ese contrato de viaje. En una, mi suegra hablaba con la mujer del gimnasio, agradeciéndole por ser una presencia tan sólida para los niños e insinuando que sería mejor que alguien más joven y disponible estuviera cerca. La mujer se reía y decía que siempre le había gustado la idea de una familia ya hecha. Como si mi vida fuera un puesto que ella podía ocupar si yo no volvía lo suficientemente rápido. Al escucharlos, me di cuenta de que ella no estaba allí solo por bondad o por haber quedado atrapada en el medio. Había elegido su bando y ayudado activamente a condicionar a mis hijos a verme como inestable. Daba igual si se acostaba con mi marido o si simplemente disfrutaba jugando a ser una mejor sustituta. Se va a ir tanto tiempo que ni siquiera sabrá quiénes son, dijo ella. Mejor arrancar la tirita ahora. Él había guardado esas grabaciones. No sé si por culpa o por autoprotección, pero fuera cual fuera la razón, ahora eran parte de mi caso. En la siguiente vista judicial, el juez escuchó un par de las grabaciones. La sala parecía encogerse mientras las voces resonaban en las paredes. Mi suegra se puso pálida. Mi suegro miraba al frente. Mi marido parecía que quería desaparecer. ¿Por qué grabó esto?, preguntó el juez. Él tragó saliva. Al principio, solo quería. No sé. Una prueba de que fueron ellos los que empezaron esto, dijo. Pensé que quizás si las cosas iban demasiado lejos, podría demostrar que no fui solo yo. Pero usted participó, dijo el juez. Se benefició. Lo sé, dijo él. Me equivoqué. Entré en pánico. Dejé que me asustaran pensando que se iría, y no volvería nunca. Y que no podría con todas las deudas. Dijeron que era la única forma de mantener a los niños en casa. Escucharlo pintarse como una víctima de la manipulación de sus padres me dio ganas de gritar, pero también le creí en parte. No porque excusara nada, sino porque encajaba en el patrón. Siempre fue el que dejaba que otros condujeran mientras él se sentaba en el asiento del copiloto quejándose del paisaje. El juez guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Cuando lo hizo, fue con cuidado y deliberación. Dijo que la prioridad del tribunal era el bienestar de los niños, que lo que había sucedido era profundamente preocupante y que, por ahora, me concedía la custodia física principal temporal con una revisión en 8 semanas. Mi marido tendría visitas supervisadas, y mis suegros no tendrían contacto directo con los niños hasta nuevo aviso. Habría procedimientos separados para los asuntos financieros. No salté de alegría. No se sintió como un baile de la victoria. Se sintió como si me hubieran lanzado un salvavidas después de meses de apenas mantenerme a flote. Salí del juzgado temblando tanto que tuve que sentarme en un banco del pasillo hasta que la habitación dejó de dar vueltas. Recoger a los niños para que vivieran conmigo de nuevo fue uno de los días más extraños de mi vida. Conduje hasta la casa, mi coche todavía oliendo a café derramado y patatas fritas viejas,
y ellos estaban en el porche con sus mochilas puestas, su padre detrás de ellos, y mis suegros mirando desde dentro a través de la ventana. A pesar de que se suponía que no debían estar cerca, mi hijo se subió al asiento de atrás sin mirarme. Mi hija se subió lentamente, con una mano todavía agarrando la correa de su mochila como si fuera a saltar en el último segundo. Los primeros 10 minutos del viaje fueron en completo silencio. Sin música, sin bromas, solo el sonido del intermitente y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Finalmente, hablé, mi voz sonando un poco estridente. ¿Qué tal el colegio? Bien, dijo mi hijo. Vale, dijo mi hija, su voz un hilo. A mitad de camino a casa. Mi hijo se aclaró la garganta. ¿Nos quedamos aquí? Preguntó. ¿Para siempre? Sí, dije. Esta es vuestra casa. ¿Os quedáis conmigo? Sus hombros se desplomaron como si alguien hubiera cortado unos hilos invisibles. Mi hija empezó a llorar en silencio, secándose la cara con el dorso de la mano como si no quisiera que la viera. Hicimos algo malo, susurró. La abuela dijo que todo era porque mamá no podía con nosotros. Me costó todo mi autocontrol no parar el coche. Volver y gritarles a mis suegros hasta que los vecinos llamaran a la policía. No hicisteis nada malo, dije. Los adultos toman malas decisiones. Es culpa nuestra, no vuestra. No me creyeron del todo. Podía verlo en su cautela. En la forma en que me miraban a la cara como si esperaran que se transformara. Las primeras semanas fueron difíciles. Estaban acostumbrados a una casa donde todos caminaban de puntillas alrededor de ciertos temas, donde los regalos y las chuches aparecían cada vez que las emociones se desbordaban, donde mi suegra se lanzaba con galletas o un juguete nuevo en cuanto alguien lloraba. Yo no era ese tipo de madre ni siquiera antes de que todo esto pasara, y ciertamente no podía serlo ahora. No tenía el dinero. Y no quería enseñarles a gestionar sus sentimientos con azúcar y distracciones. Mi marido empezó la terapia ordenada por el tribunal. Durante una de las entregas supervisadas, me dijo que estaba trabajando en sí mismo, como si eso le fuera a dar puntos. Podía notar que había aprendido algunas frases de terapia porque empezó a decir cosas como asumir la responsabilidad y entender mis patrones, pero sus acciones seguían siendo las de un hombre que tenía miedo de enfadar a su madre. Mis suegros estaban ocupados con las consecuencias financieras. El tribunal ordenó una auditoría de todas las cuentas a las que tenían acceso. Cada transferencia desde mi cuenta conjunta a la suya. Cada retirada etiquetada como reparaciones. Cada cargo en esas tarjetas de crédito. Terminaron enfrentándose a una orden civil para devolver una suma considerable. Las mismas personas que habían sido el centro de atención en su club de campo, y en su iglesia de repente se encontraron sin invitaciones a eventos. La gente que conocían desde hacía décadas ya no se sentaba con ellos en las cenas. La iglesia les pidió en voz baja que se tomaran un descanso de algunos de sus puestos de voluntariado mientras todo se resolvía, lo que, conociéndolos, probablemente les dolió tanto como el dinero. Nada de eso deshizo lo que habían hecho. Pero mentiría si dijera que no sentí una pequeña punzada de satisfacción al saber que mi suegra ya no era recibida como la reina de la fiesta. Mi amiga me ayudó a impugnar las tarjetas fraudulentas. Llevó meses, pero finalmente, con los documentos judiciales respaldando mi versión, la mayor parte de la deuda fue eliminada. Reconstruí lentamente mis finanzas. Pago a pago, abriendo una cuenta a la que, esta vez, nadie más tenía acceso. Sin acceso conjunto, sin inicios de sesión compartidos. Si mi marido quería contribuir a los gastos de los niños, podía hacerlo, pero a través de los canales oficiales. Los niños empezaron a ver a un terapeuta especializado en niños atrapados en situaciones de custodia complejas. Mi hija tenía ataques de pánico cada vez que alguien levantaba la voz a su alrededor. Mi hijo se hizo pis en la cama durante meses, avergonzado y silencioso al respecto. Ambos tenían la costumbre de mirar por encima del hombro mientras hablaban, como si buscaran una cámara que no estaba allí. Una noche, durante la cena, mi hija preguntó de la nada, ¿estás enfadada con la abuela? Contuve la respiración. Estoy enfadada por algunas de las cosas que hizo, dije. Pero no se trata de que tú elijas un bando. Tienes permiso para querer a personas que me han hecho daño.
Es complicado, y está bien sentirse confundida por ello. Ella frunció el ceño. La abuela dijo que estabas enferma. Susurró. Dijo que los videos eran para que alguien pudiera ayudarte. ¿Era verdad? La historia que les habían contado para que todo tuviera sentido. El guión de justificación. Estaba sufriendo, dije. No de la manera que ella quiere decir. Estaba cansada, triste y lejos de vosotros. Pero nunca os habría hecho daño. Ellos no creyeron eso. Y eso es culpa suya. La orden del tribunal civil obligó a mis suegros a vender el coche de lujo y algunos de los muebles nuevos para la restitución. El día que pasé en coche por su casa y no vi ese vehículo reluciente en la entrada, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Era todo tan innecesario, podríamos haber solucionado lo del dinero juntos. Podríamos haberlos dejado quedarse con nosotros sin convertirlos en los caseros de mi matrimonio. La vista final de custodia tuvo lugar aproximadamente un año después de que me fuera por primera vez con una maleta y una carpeta. El juez revisó los informes de progreso, las notas de terapia y los registros financieros. El terapeuta de mi marido envió una carta diciendo que había hecho algunos progresos, pero que todavía luchaba por establecer límites con sus padres, lo que era una forma educada de decir que seguía siendo un hombre adulto que se dejaba mangonear por su madre. El juez me concedió la custodia física principal permanente con un régimen de visitas para mi marido cada 2 fines de semana. Sin supervisión, pero con estipulaciones sobre la comunicación y la no interferencia de los suegros. A los suegros no se les concedió ningún derecho de visita legal. Si querían volver a ver a los niños, sería decisión mía y de los niños, no de ellos. Todo el mundo esperaba que volviera con él en algún momento. Creo que hay una extraña presión para convertir cada historia en una de redención. Incluso me preguntó una vez, después de una de las entregas, si creía que podríamos reconstruir. Lo miré fijamente en el umbral de mi puerta, la misma puerta por la que había salido un año antes. Ayudaste a que se llevaran a mis hijos, dije. Dejaste que convirtieran nuestra casa en un plató de rodaje. Te gastaste el dinero que yo gané con el sudor de mi frente. Grabaste mis peores momentos y ni una sola vez dijiste, quizás no deberíamos hacer esto. Estoy a favor de la terapia y el crecimiento, pero no estoy de acuerdo en ser el premio al final de tu curso de superación personal. Parecía dolido, como si le hubiera abofeteado. Por una vez, no me disculpé por ello. Unos meses después, mis suegros enviaron tarjetas de cumpleaños a los niños. Las metieron en un sobre grande dirigido a mí porque la orden judicial decía que no podían tener contacto directo. Me temblaban las manos al abrirlo. Las tarjetas estaban llenas de mensajes cargados de culpa sobre cuánto los echaban de menos. Lo injusto que era todo y que esperaban que algún día entendieran la verdad. Se las enseñé a mi amiga, quien me aconsejó que las guardara como prueba en lugar de dárselas a los niños de inmediato. Hice copias para el expediente y guardé los originales en una caja en el estante más alto de mi armario. Quizás algún día mis hijos querrían leerlas. Quizás no. Por ahora, no necesitaban esa capa extra de complicación. La vida no se volvió mágicamente más fácil después del veredicto final del juez. No sirve de nada fingir lo contrario. Mis hijos todavía tienen noches difíciles. Mi hijo a veces se despierta y pregunta si alguien va a venir a llevárselos mientras duermen. Mi hija todavía se sobresalta si levanto la voz, incluso si solo grito desde la cocina que la cena está lista. Yo tengo mis propias secuelas. Si veo un teléfono sostenido en cierto ángulo, se me revuelve el estómago. Si alguien en el trabajo menciona el estrés y la inestabilidad en la misma frase, se me oprime el pecho. A veces me sorprendo a mí misma narrando mis acciones. Como solo estoy dejando esto, no lo estoy tirando, incluso cuando no hay nadie cerca. Eso es lo que pasa cuando te convierten en el villano las personas que se suponía que eran tu equipo. Empiezas a anticipar la próxima edición. Pero con el tiempo, las cosas se calmaron. Mis hijos cambiaron de colegio a petición de mi hija. Quería ir a un lugar donde nadie supiera lo que había pasado, lo cual me rompió el corazón y, al mismo tiempo, tenía todo el sentido del mundo. Mi hijo se unió a un equipo de fútbol sala en el centro cívico. La primera vez que me pidió que fuera a ver un entrenamiento,
Sentí que me habían devuelto la vida. Creamos nuevas rutinas. Deberes en la mesa mientras yo cocinaba. Noches de cine en el sofá con un gran bol de palomitas. Mañanas en las que nadie tenía que caminar de puntillas por el estado de ánimo de la abuela. No era perfecto. A veces discutíamos. A veces yo estaba irritable y tenía que disculparme. A veces los niños superaban los límites porque son niños y eso es lo que hacen. Pero lentamente, la sensación de ser observado, documentado, juzgado, se desvaneció. Las cámaras fueron reemplazadas por conversaciones. Los guiones fueron reemplazados por sentimientos reales. Mi marido continuó con la terapia lo suficiente como para cumplir con los requisitos del tribunal y casi siempre se presentaba a sus visitas. Su relación con los niños seguía siendo forzada, más como un monitor de campamento que como su padre. Eso ya era asunto suyo. No me metía mientras mantuviera a sus padres fuera de ello y siguiera las reglas que el tribunal había establecido. Alguien me pregunta a veces si mis suegros se disculparon alguna vez. Lo dudo. Las personas que pueden orquestar una campaña para quitarte la custodia desde dentro de tu propia casa no suelen despertarse una mañana y decir, sabes, eso estuvo mal. Reescriben la historia en sus propias cabezas hasta que se convierten en los héroes. No puedo controlar eso. Lo que puedo controlar es cuánto espacio ocupan en mi presente, que ahora mismo es ninguno. La verdadera victoria aquí no fue ganar el caso. Aunque, no voy a mentir, esa parte fue bastante satisfactoria. La verdadera victoria es sentarme a la mesa de mi propia cocina, en un lugar que pago yo y cuyo contrato está a mi nombre. Ver a mis hijos pelear por la última galleta y saber que este ruido, este desorden, es nuestro. Es poder levantar la voz un poco sin buscar instintivamente una cámara. Es oír a mi hija gritar, mamá, ayúdame. Y saber que me está llamando a mí, no a la mujer que pasó un año convirtiendo a mi familia en un espectáculo. Es meter a mi hijo en la cama y oírle decir, con los ojos medio cerrados, me alegro de vivir aquí ahora. Como si fuera la cosa más obvia del mundo. No soy una inspiradora historia de resiliencia. Soy solo una mujer que se fue a trabajar para salvar su casa y volvió para encontrar su vida reorganizada sin su consentimiento. Tengo defectos, estoy cansada y todavía estoy averiguando las cosas día a día. Pero también soy la que luchó para salir de su versión de la realidad, y nos trajo de vuelta a algo que se parece a una vida en lugar de una obra de teatro. Y si hay una cosa que sé con certeza ahora, es esta. Si alguien intenta hacerte sentir reemplazable en tu propia familia, como si tu amor fuera solo una partida en un presupuesto que pueden reasignar, están equivocados. No eres un recurso. No eres el villano en el guión de otra persona. Eres quien decide cómo continúa la historia a partir de aquí. La gente a veces me pregunta por qué no lo vi venir, por qué acepté ese contrato, por qué confié en que todo seguiría igual a mi regreso, como si mi vida acabara de ponerse en pausa. Antes solía ponerme a la defensiva y enumerar cada factura, cada aviso de pago atrasado, cada noche en vela haciendo números. Ahora solo digo, porque pensé que estábamos en el mismo equipo, y dejo que el incómodo silencio haga el resto. La verdad es que pasé por alto muchas pequeñas cosas que en retrospectiva parecen enormes. Como la forma en que mi marido siempre decía que gestionar el dinero era cosa mía cada vez que las cosas se ponían difíciles. Mi suegra llamando a mi carrera de enfermería ese pequeño trabajo secundario tuyo. A pesar de que mi sueldo nos mantenía a flote. La suposición automática de todos de que yo diría que sí cuando el hospital ofreció el contrato de enfermería itinerante, porque, por supuesto, yo sería la que se iría. Si me hubieras preguntado entonces, habría dicho que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro, por los niños. Y todavía lo creo. Lo que no entendía era cómo algunas personas están perfectamente dispuestas a dejarte sacrificarte por el equipo siempre. Y cuando ellos se queden con los trofeos. Hay un recuerdo que sigue volviendo a mi mente, de antes de irme. Estábamos en una barbacoa familiar en el patio trasero. Mis suegros hablaban con unos vecinos sobre la jubilación y quién los ayudaría en su vejez. Bromeé diciendo que al menos tendrían muchas opciones, ya que mi marido era hijo único, y tenían 2 nietos que los adoraban. Mi suegra se rió y dijo: «Oh, tú también nos cuidarás. Eres la responsable».
Todos se rieron como si fuera un cumplido. Yo también me reí. Mirando hacia atrás, no se sentía como una broma. Se sentía como un plan que habían estado tejiendo durante años. La primera vez que los niños me llamaron desde su nuevo colegio con una pequeña buena noticia, me pilló por sorpresa. Mi hija había sacado una buena nota en un proyecto. Mi hijo había marcado un gol en educación física. Podrían habérselo contado a su terapeuta, a su padre, a sus amigos, pero cogieron el teléfono y me lo contaron a mí. No fue un gran momento emotivo. Fue caótico, con ruido de fondo, frases a medio terminar y mi hija interrumpiendo a mi hijo para corregir su versión de la historia. Pero sentí como si se hubiera abierto una brecha en la pared que habían construido a su alrededor durante tanto tiempo. Todavía tenemos días malos. Hay mañanas en las que mi hijo se arrastra para ir al colegio y murmura que las cosas eran más fáciles en casa de los abuelos, y me duele. Hay noches en las que mi hija da un portazo y dice que no soy justa, y oigo el tono de mi suegra saliendo de su boca. En esos días, tengo que esforzarme por no tomármelo como algo personal. Los niños convierten lo que oyen de los adultos en armas. No significa que se lo crean del todo. A veces yo también pierdo los estribos. No de la manera que mostraban esos videos, sino de la manera humana normal en la que le has dicho a alguien 12 veces que guarde sus zapatos y te tropiezas con ellos en la oscuridad. Me enfado, levanto la voz. Digo algo que desearía poder retirar. Pero la diferencia ahora es que asumo la responsabilidad. Vuelvo, me siento en el borde de su cama y digo, eso no estuvo bien. Lo siento. No debería haberlo dicho así. No estoy tratando de fingir que soy una santa de paciencia infinita, solo estoy tratando de mostrarles cómo es la verdadera responsabilidad. Sin cámaras, sin público, mi relación con mi trabajo también ha cambiado. Antes, veía cada turno extra como una oportunidad, cada contrato fuera del estado como un salvavidas. Ahora, cuando miro las caras de las enfermeras que aceptan esos largos destinos, me pregunto qué están dejando atrás y si la gente en casa realmente entiende el coste. Todavía estoy orgullosa de lo que hago. Todavía creo en ello. Pero ya no estoy dispuesta a prenderme fuego para mantener a otros calientes. Hace poco acepté un puesto permanente en una planta diferente solo para cubrir algunos gastos adicionales y una de las enfermeras más jóvenes hablaba de la posibilidad de aceptar un contrato en otra ciudad. Me preguntó qué pensaba. Por un segundo, me vi a mí misma en ella, toda determinación, con hojas de cálculo y la creencia de que el trabajo duro se traduce automáticamente en respeto. Le dije que pusiera cada acuerdo por escrito, que se asegurara de que cualquier cuenta conjunta fuera realmente conjunta, no solo embudos convenientes para los gastos de otras personas, que hablara con su pareja sobre las expectativas. No con un vago ya lo resolveremos, sino con un claro, ¿quién cuidará de los niños? ¿Quién se encargará de la casa? ¿Qué pasa si algo sale mal? Y sobre todo, le dije que no dejara que nadie le echara en cara su ausencia, mientras cobraba alegremente su sueldo. Ella parpadeó, sorprendida por mi seriedad. ¿Qué te pasó?, preguntó. Casi me devora algo, dije. Pero sigo aquí. La gente le encanta preguntarme si planeo volver a tener citas. Como si encontrar una nueva pareja fuera la prueba de que estoy curada. La respuesta cambia día a día. Hay días en los que pienso que quizás, eventualmente, cuando los niños sean mayores y mi vida no se sienta tanto como un rompecabezas que todavía estoy tratando de resolver. Otros días, miro mi sofá, mis tazas desparejadas, las noches tranquilas sin que nadie me filme en secreto, y pienso que estoy bien así. Si vuelvo a tener citas, sé lo que no toleraré. No mezclaré mis finanzas como si fueran pintura húmeda. No cederé el control de cada aspecto de mi vida solo porque alguien prometa protegerlo. No ignoraré esa sensación en mi pecho, cuando alguien bromee sobre que soy la estable como si fuera una descripción de trabajo, en lugar de un cumplido. En cuanto a mis suegros, ahora viven al otro lado de la ciudad en una casa más pequeña con menos ventanas. No sigo sus vidas, pero las noticias llegan. La gente habla. Aparentemente, le dicen a la gente que el tribunal fue injusto, que usé mis contactos en el hospital en su contra, que algún día los niños sabrán la verdad. Quizás lo hagan.
Quizás cuando sean mayores, lean esas tarjetas de cumpleaños en mi armario y hagan preguntas difíciles. Cuando llegue ese día, no les daré un guión. Les contaré lo que pasó desde mi perspectiva, y dejaré que ellos decidan. A veces preguntan por sus abuelos, pero no tan a menudo como se podría pensar. Viene en oleadas. Después de las vacaciones, después de un trabajo sobre el árbol genealógico en el colegio. Mi hija preguntó una vez si era posible querer a alguien y que esa persona te hiciera daño. Le dije que sí. Preguntó si eso significaba que tenía que perdonarlos. Dije que no, no en un horario que no fuera el suyo. Si hay algo que desearía que un adulto me hubiera dicho de niña, es eso. El amor incondicional no es noble. Es solo una fuga lenta que eventualmente te dejará vacío. La última vez que mi exmarido trajo a los niños, se quedó en el porche un poco más de lo habitual. Parecía cansado de una manera diferente, como si el peso que llevaba fuera finalmente suyo, y no solo parte de la narrativa que sus padres habían construido. Dijo que sus padres estaban pensando en mudarse a otro estado. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie los conociera. ¿Crees que es una buena idea?, preguntó. Creo que es asunto suyo, respondí. Solo asegúrate de no seguirlos sin pensar. Él soltó una risa sin humor. Por una vez, no estoy pensando en ello en absoluto, admitió. Esa es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, dije. Después de que se fue, mi hijo preguntó si podía invitar a un amigo el fin de semana. Mi hija quería reorganizar su habitación, alejar su cama de la ventana porque la hacía sentir demasiado expuesta. Pasamos la tarde arrastrando muebles y discutiendo sobre dónde ponerla cómoda. Fue normal, aburrido y exactamente lo que siempre quise. Ahora, estoy tratando de cultivar algo diferente, algo más tranquilo y menos dramático. La parte de mí que sabe que tengo permiso para ocupar espacio en mi propia vida. La parte que entiende que mi valor no se mide en horas trabajadas o euros enviados a casa. La parte que puede mirarse en el espejo y ver más que la versión de mí que intentaron capturar en esos videos. Si esperabas un gran final cinematográfico, no lo hay. No hay una escena en la que se arrodillen pidiendo perdón. No hay un momento en el que el juez golpee el mazo y declare todo resuelto. Los finales de la vida real son más silenciosos. Mi final se parece a un montón de ropa limpia en el sofá. Un fregadero lleno de platos. 2 mochilas junto a la puerta y un calendario en la nevera lleno de garabatos. Se parece a mi hija poniendo los ojos en blanco y luego sonriendo cuando la imito. Se parece a mi hijo entregándome un certificado arrugado del colegio y murmurando que no es para tanto. Aunque claramente lo es. Se parece a sentarme en la mesa con una taza de té que puedo terminar mientras todavía está caliente, rellenando formularios para una excursión escolar. Y dándome cuenta de que mi nombre está en la parte superior de cada lista de contactos de emergencia. Durante mucho tiempo, intentaron editarme fuera de mi propia historia. Me convirtieron en un personaje secundario. Un problema que resolver, una amenaza que contener. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. Si estoy agotada, será por construir una vida que sea realmente mía, no por sostener una casa en la que nadie quería que estuviera. Estoy harta de darlo todo por personas que daban por sentado mi amor y mi trabajo. Todavía estoy aprendiendo. Todavía cometo errores. Todavía hay noches en las que toda la historia se repite en mi cabeza como una película que no puedo apagar. Pero entonces mi hija gritará desde la otra habitación, preguntando dónde está su sudadera favorita. O mi hijo preguntará si puedo llevarlo al campo de entrenamiento temprano, para poder chutar el balón antes de que lleguen los demás, y volveré a la realidad. Esta es la parte de la que nadie puede eliminarme. Esta es la escena que nunca aparecerá en ninguna versión cuidadosamente elaborada de los hechos. Es solo nuestra vida desordenada, ruidosa e imperfecta.